Buenos días a todos. Aquí estamos en el auto. ¿Qué tal, familia? Pa, el Togut. Hola, Togut. Acabamos de dar toda la vuelta al lago Ya. y está haciendo 14 grados bajo cero, pero hay un vientito que pega, ¿no? Y Pega se siente. duro. Me quedó la nariz, pero congelada. Roja. Oh. Ok, entonces empecemos en el comienzo. Les tenemos que contar novedades. ¿Cómo empezamos? Novedades. Mucho. Vos lo decís, vos lo hacés. Mucho ha sucedido en estas últimas semanas, por eso no hemos estado filmando muchos videos nuevos, porque hemos estado medios ocupados, porque se vende la casa de mis padres. Sí, el lugar donde ustedes nos vieron hacer tantas comidas, tertulias, asados, etcétera, etcétera. O sea que esa casa está ahora en el mercado ya, para el mercado de venta. Ayer empezaron los... acá se llaman los showings, o sea que el mostrar la casa, ¿no? Sí. Y aquellos que están interesados en venir a verla tienen que hacer una cita. Bueno, el vendedor y el comprador tienen generalmente diferentes agentes inmobiliarios. O sea, el que quiere hacer una visita a esta casa le tiene que decir a su agente que se contacte con nuestro agente y hacen una cita. Es media hora por grupo. Cita, sí. Para visitar la casa, y generalmente, por ejemplo, esta semana, jueves y viernes, se empezaron las visitas desde las 4 a las 7 o a las 8. Ayer a las 7, hoy a las 8. Hasta las 8 de la noche. Y los propietarios en ese lapso tienen que salir de la propiedad y regresar cuando ya hayan terminado todas las visitas. O sea que el propietario aquí en este país jamás conoce cara a cara al comprador. El vendedor y el comprador aquí no se juntan, no se hablan, no se conocen, se hace todo a través de los agentes inmobiliarios. Y después, por supuesto, se firma la transferencia de la casa delante de un notario, que es el que hace toda la parte legal, es el que cobra el dinero, y las transferencias van... tal vez esto le parezca un poco extraño, especialmente a gente en Argentina y otros países de América Latina, donde se hace todo al contado en dólares estadounidenses. Aquí eso no existe. Acá se hace todo a través de transferencias bancarias. Nadie tiene que andar preocupándose que hay que ir al notario, que hay que salir con una valija llena de dólares y en la otra esquina lo asaltan y lo roban. No, vamos a ver qué pasa y después estamos en vista de qué hacemos con nuestras vidas. No sabemos todavía qué rumbo tomamos. Sí, ya vamos a ver cómo se desarrolla eso en estos próximos días y les contamos. Sí. Pero sí, la verdad que fue una decisión que la tomamos un día y espontánea. Sábado, creo que era. Así, hace 5 días atrás decidimos de golpe, así. Y 2 días más tarde ya nos estábamos encontrando con el agente. 2 días después se estaban viniendo a sacar fotos y video de la casa, y al día siguiente estaba en el mercado. Así de rápido sucedió. Sí, lo que aquí se llama el listado. Se pone en un listado donde todos los agentes inmobiliarios tienen acceso a ver y salen las casas que están en venta, ¿no? O sea que esta también ya está listada. Así que creo que ahora en el video les vamos a mostrar los clips que hemos estado filmando ayer y también hoy día. Así pasando el tiempo en el lago, caminando y dando vueltas hasta que podamos entrar a la casa nuevamente. Ok, el update. Primer día mostrando la casa. Familia, ¿cómo están? Tenemos que salir corriendo porque vienen los compradores y no podemos estar en la casa. Vienen con los agentes de inmobiliaria cada uno, así que nos vamos a ver los patos ahí, los gansos y los cisnes al lago, ¿no? Tenemos 2 horas para matar. Hemos venido al lago con Togo. Vamos a ver los cisnes, pero se ha largado una tormenta de hielo. Togo, se nos largó una tormenta no de lluvia, de hielo, y nos está pegando de frente en la cara y duele. Pedacitos de hielo, gotas congeladas. Así que, bueno, vamos a caminar un poquito más y creo que después nos vamos a tener que de alguna manera sentar en el estacionamiento, en el auto, y esperar a que la gente haya terminado de ver la casa. No queda otra. Vinimos a visitar los patos y los cisnes.
Togo está muy interesado. Nos tocó día de tormenta hoy, día de lluvia helada. Familia, estamos dando la vuelta al lago y ahora se larga la tormenta, supuestamente se nos vienen 25 centímetros de nieve y ya ven el trabajo que es vender una casa en este país, ¿no? En invierno. En invierno, porque el problema es que tenemos que salir de la propiedad para que la muestren y con el perro no podemos ir a ningún lado, porque de otra manera hubiéramos ido a tomar un café a algún restaurante, pero el animal nos impide bastante y el piso se está poniendo súper resbaloso porque ha estado cayendo lluvia helada y nos ha pegado en el ojo feo, ¿no? Se le irrita los ojos a uno cuando pegan esas piedritas de hielo, que es bastante feo. Así que bueno, hemos tenido otro llamado telefónico y ya son 4 las personas que van a venir a ver la propiedad y cada persona tiene un periodo de media hora con su agente inmobiliario para entrar a la casa, visitar, se van y viene el otro. Y después, bueno, se ve si ellos ponen una oferta, todo a través de los agentes inmobiliarios. Nosotros no nos podemos encontrar con los posibles compradores o los interesados. No, el vendedor y el comprador no se juntan nunca, no se ven. Así que esto es lo que estamos haciendo hoy, de regreso al auto ahí en el estacionamiento. Aquí estamos dentro del auto trasero de Toguchi acá. Sí. Miren lo apretado que estamos dentro de este auto. Ahora vamos a ver si vamos a buscar alguna cafetería y yo me quedo con Togo aquí en el auto y ellos pueden entrar a tomarse un café caliente o algo. Faltan todavía 2 horas de tiempo hasta que podamos volver a casa. Empezó la tormenta de nieve, no sé si pueden ver, o sea que tenemos entre 15 y 25 centímetros de nieve para esta noche. Esperemos que no esté muy malo porque mañana tengo que salir tempranito y si está muy feo no voy a trabajo. Así que sí, familia, esto es para que se den una idea. Togo, no tapes la cámara. Para que se den una idea de cómo está haciendo el proceso de vender una propiedad aquí en Toronto, en Canadá. Mañana va a ser otro día y el sábado, bueno, el sábado es todo el día, así que nos vamos a ir a casa de Ashley allá. Oh, Toguchi, wow, miren ese lobo. I'm using the light. Yeah, sí. Me está apachurrando. Togo. Ok, buenos días a todos. Día 2 que tenemos que salir de la casa. Sí, señor. La segunda mano es hoy, como en la pintura. Ayer fue la primera y nos tocó un día con una tormenta de hielo. Y después cayó una tormenta de nieve, así que hoy al menos está súper frío, pero no está ni nevando ni lloviendo. Lluvia helada. Lluvia helada. Ayer como patinamos ya al final de la caminada, como estaba difícil. Y ayer tuvimos que salir de casa 3 horas y vinieron 3 distintas personas a ver la casa. Sí. Y hoy tenemos que salir 4 horas y ya tenemos 6 visitantes para la casa. A ver que hay mucho interés. Parece que sí. Sí, es un momento donde hay muy pocas propiedades en el mercado, aquí en la ciudad esta de Toronto. Y las casas se venden como panes calientes. Hielo. Cuidado, hielo. Ok, hay que tener cuidado porque uno va hablando y de golpe se encuentra con un planchón de hielo en el camino y es peligroso. Se puede patinar feo, ¿no? Ahora, ayer no había ni gansos canadienses, ni patos, nada. Hoy parece que han llegado de regreso, así que vamos a ir a verlos y vamos a ver si llegó la otra familia de cisnes trompeteros. Bueno. Eran los que ayer estábamos filmando, había 2 nomás, pero hay una familia grande, hay un grupo como de 6. Ok, ya les mostramos. Bueno, ya seguimos con la historia esta. Ok. Familia. Sí, aparte que es una situación bastante estresante porque
Digamos que nosotros ya estamos en esta casa hace 22 años, Sí. ya estábamos instalados, acomodados, pero bueno, la vida es así, gente. Ya. Está hecha de cambios, Ujú. hay veces cambios bruscos, hay veces cambios a edades como nosotros que ya... ayer fue mi cumpleaños. Feliz cumpleaños a mi papá. Sí, 68, Ya. febrero 17, Ya. yo soy modelo 54. Los buenos, cuando hacían los autos de chapa gruesa, que uno le pegaba un golpe y rebotaba, bueno, nosotros igual, en aquella época nos construían así. Modelo 54 salió un buen modelo. ¿Y te estaba diciendo? Sí, y ayer el cumpleaños, bueno, me levanté a las 4:30 de la mañana porque no podía dormir, con tanta cosa en la cabeza dando vuelta. Después lo tuve que ir a ayudar a este conocido mío que está un poco atrasado en sus trabajos. Trabajé casi todo el día, llegué a casa, comimos algo rapidito así nomás y pum, a caminar otra vez Fuera de aquí. la casa. Ya. Llegamos a casa a las 7, ¿no? Sí. Así suceden las cosas, ¿vieron? Ujú. Lo interesante de la vida es hacer cosas siempre nuevas, distintas, cambios, los cambios son buenos. Ujú. Y ahora nosotros pensamos que es momento que ya necesitábamos un cambio. Sí. Muchos años en el mismo lugar, los hijos ya se criaron, se educaron, se van yendo cada uno por su camino, la casa es demasiado grande para 2 personas. Y también ahora ustedes están en la ciudad, es mucho tráfico, Sí. no es el ambiente donde quieren estar y Sí. como están buscando más naturaleza y espacio abierto, Ujú. vamos a estar buscando en otra provincia. Así que Sí, vamos a ver si nos mudamos hasta de provincia. sí, parece Así que que sí. vamos. Así que yo estoy por viajar con mi mamá y mi hermana Ariel. Vamos a ir a visitar casas. Ahora en unos días, viajo en 3 días y creo que voy a filmar. Sí, yo Sí. le pedí que filme Ok. todo lo que va viendo, así le Ya. podemos mostrar. Ustedes siempre vienen con nosotros, Ujú. ya son familia, ya son parte de este grupo y no los podemos dejar afuera, Ujú. ¿no es cierto? No, Tienen no. que enterarse de lo que está pasando. Así que sí, vamos a ver. El tema es que, claro, uno vende la casa en el momento que firma, que sí, está de acuerdo, y ahí tenemos una ventana de tiempo para encontrar algo donde ubicarnos. Ujú. Esa es la parte más estresante, porque si no, directamente nos quedamos en la calle. Algo vamos a encontrar. Estamos confiando de que algo vamos a conseguir Ya. y salió el sol Ujú. y está nevando, pero con una dulzura, están cayendo unos copos de nieve livianitos, pero con un pleno sol nos está dando. Ujú. Y yo digo, ¿de dónde vienen si arriba nuestro no hay ni una sola nube? O sea que el viento los debe estar Está trayendo de trayendo. aquellos nubarrones que andan allá lejos. Ya. Nos vamos a ver si nos tomamos un café en algún lugar. Sí, nos vamos a ir al famoso Tim Hortons, la cafetería más famosa aquí en Canadá. Sí, Y sí, todavía tenemos 3 horas más. sí, eso es lo que tenemos por ahora y los dejamos. Una cosa más. También les cuento, yo tengo todos los videos de Alemania en español que ustedes han estado pidiendo, ya editados, los he estado acumulando. Así que estas próximas semanas que van a ser súper ocupadas y que estamos de viaje, buscando casa, todo eso, voy a empezar a publicar esos videos, yo creo que 3 por semana tal vez, Sí, hasta que terminemos esa serie y luego ya resumimos con los videos del momento, del presente, la venta de la casa, la mudanza y todo eso. sí. No. El estrés. Ya, para que tengan algo para mirar, si no, no vamos a estar publicando Sí, porque no por un tenemos tiempo, ¿no? mucha posibilidad ahora de hacer comida y todo este Ujú. asunto. Pero No. por ahí sí algo vamos a ir haciendo, Sí, en el sí. interín, entre medio, pero tal vez no se pueda publicar inmediatamente, va a demorar un poquitito. Ya. Y para que no se aburran y no nos extrañen, le vamos a poner los videos estos de Alemania. Ya. El último viaje que se hizo con Audrey y Samuel a Alemania, y los tienen en español, es también interesante. Así conocen un poquito de otra parte del mundo también, ¿no? Europa. Europa. Ok. ¿Sí? Bueno, eso es Ok, y vamos sí. a tomar café ahora, ¿no? No, vamos a calentarnos un Ok. poco con un cafecito. Aparte está el auto en marcha con la calefacción, pero claro, la temperatura le cuesta levantar porque hace mucho frío afuera. Ya. Entonces hay que hacerlo rodar para que la temperatura agarre más rápido. Ya, así que Familia. cinturón. Nos vemos en un rato. Nos Chao, vemos. chao.
Y les mostramos el auto de mi hermana, va ahí adelante, ahí lo tenemos a Samuel, mi mamá y Ariel. Y aquí en este otro, mi papá y el Toguch, así que somos 6. Y la cafetería no queda muy lejos, a unos 5 minutos. ¿Viene algo de ahí? No, nada viene. Y ya hace un frío afuera que todos estamos con ganas de un cafecito caliente. Sí, señor. Y no sé, algún sándwichito, algo. ¿Una qué bueno cena? estaría. Sí, ¿no? porque hoy ya para cuando lleguemos a casa va a estar medio difícil cocinar algo. Ya van a ser las 8 de la noche. Sí, y vamos a estar recontra cansados. Y en esta familia cuando hay hambre todo el mundo se pone de mal humor. Sí. Esa es una ¿cómo se dice? No es una cualidad. No, es una característica. No es una cualidad, porque ponerse de mal humor no es muy bueno, pero... cualidad es solo positivo. O sea que hay que embucharse con algo, porque si no después empiezan a salir los chispazos por todos lados, ¿no? Y no es bueno. Yeah. Así que sí, yo estoy enfrascado acá con tanta ropa que está difícil. También estos últimos días casi ni hemos tenido una chance de sentarnos y almorzar sin apuro, porque tenemos que estar limpiando la casa todos los días para que se vea presentable. Sí. Así que hay que pasar la escoba, hay que trapear, limpiar los muebles, todo que esté en orden, y lo limpiar malo los que baños. Uno prepara temprano, pero no se puede, porque con Togo, que él pierde pelos y todo eso, siempre hay que estar... O sea que 10 minutos antes de salir de la casa se produce una revolución ahí de una limpieza a fondo total para dejarlo bien bonito, y recién ahí podemos salir. Y estamos bastante cansados, ¿no? Porque es no solo el estrés de la situación en la que estamos viviendo esto, sino el estrés de tener que preparar todo, porque aquí la cosa está muy organizada, ¿vio? Si a usted le dicen a las 4 vamos a empezar a mostrar, a las 4 usted tiene 4 menos 10, tiene que salir de ahí, nada de que se me hizo tarde, las 4:30, viene gente, los dueños están todavía ahí, no. O sea que ese es el tema, que estamos siempre corriendo, parece ser que corriendo contra el reloj estos días nosotros. Yeah. Y ¿no? bueno, mañana, que es sábado, vamos a tener lo que se llama un open house, que significa casa abierta, y de 10 de la mañana a 5 de la tarde creo que es, que también tenemos que salir de la casa y la gente va a pasar a visitar por 30 minutos. Y mi papá y mi mamá se van a ir a lo de Ashley con Togo, así que 1 hora al norte a pasar el día. Sí, son muchas horas, es muy largo, no podemos andar por la calle dando vueltas, ¿no? Sentados en un auto todo el día. Y bueno, yo me voy a ir al cine con Samuel, tal vez ir a un restaurante o una cafetería y también pasar el tiempo. Y Ariel tiene que trabajar en la mañana y después seguro se va a lo de Dani. Así que así vamos a pasar el día, sábado. Y ya para el domingo vamos a tener todas las ofertas en la mesa y podemos elegir una de ellas o decidir estas ofertas no fueron buenas, queremos que queden en el mercado más tiempo. Pero veremos. Idealmente se vende el domingo. Y eso es. Así es la cosa, gente. Bien rápido. Estamos todos medio como decimos nosotros, como un cagazo, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es así y no nos vamos a echar atrás. Acá. Así que, ¿cuál es esta? ¿No? Esta. Cuando doblo, el ruido que hace el neumático, porque está lleno de hielo ahí adentro y choca la rueda con el neumático y hace... Parece que se está desarmando el auto. Y bueno, se van a divertir un montón con todo este tema de la mudanza, la venta. Hay que empacar, vamos a ver cómo hacemos para llevarnos las cosas, si vamos a alquilar un camión nosotros o si vamos a alquilar una compañía que haga todo. No sabemos nada, estamos todos como en veremos. Estamos yendo día a día, tomando el paso que sigue. Sí. ¿No? Estamos caminando con fe. Sí, que las cosas van a salir bien como tienen que salir, pero ya les digo, lo más preocupante es ver de encontrar un lugar a donde nos vamos a meter, aunque sea en última instancia alquilar algo.
¿no? Pero bueno, hay opciones. veremos las opciones, sí. Ya llegamos a este pequeño centro comercial. Aquí tenemos a Wendy's, hamburguesas, papas fritas. Ahí es el Tim Hortons, la cafetería. Bandera canadiense. Bandera canadiense. Flameando. Hay un Swiss Chalet. Ellos sirven pollo. Y un Taco Bell. Samuel estaba hablando de Taco Bell, así que... ¿Qué? KFC, Kentucky Fried Chicken. KFC. Los dos. Sí, están juntos ahí. Así que cada uno elige qué quiere comer esta tarde para la cena y vamos. Ok, el gran momento. Hola familia, ¿cómo están? Muy bien. ¿Qué novedades tenemos por acá? Se vendió la casa. Se vendió. Sí. Y aquí tengo que empezar a firmar yo y mi esposa en su computadora. Tenemos que empezar a firmar el tema de aceptar la oferta, todo lo que es la parte legal. Aquí en Canadá es así como se venden y se compran las casas. Los agentes inmobiliarios han estado en contacto entre ellos y cada uno con nosotros, cada uno su propio agente. Y ahora que ya está todo finalizado, queda nada más que los compradores mandaron la oferta, nosotros la tenemos que aceptar, mandarlo todo electrónicamente y ¡voilá! Ahí se termina el tema de la venta de una casa y después hay que pasar a través de una oficina de un notario, es el que se ocupa de hacer todos los papeles legales y entregar las llaves y picárselas a otro lado, porque no queda otra, che, nos tenemos que ir. Y todo sucedió bien rápido. 3 días en el mercado y hoy recibimos 3 ofertas. Sí, hicimos lo que acá se llama los viewings, los showings. Fueron 2 días de 4 a 7 de la tarde y un sábado de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde y entraron 3 ofertas por la propiedad. O sea que en este momento aquí en Ontario las propiedades se venden en una semana como mucho y con ofertas múltiples y bueno, sí, el mercado inmobiliario aquí está caliente como una papa recién salida del horno, quema y es un poco preocupante porque es un frenzy de locura lo que está sucediendo aquí. Así que bueno, voy a empezar a firmar porque el agente inmobiliario nuestro está esperando estos documentos que lleguen y sí, a ver, aquí voy a empezar a firmar. Ok, ¿cómo funciona esto? Ok, ahora te ayudo. Ok, ahora está filmando la cámara. No tienes que apretar nada. Bueno, familia, los voy a llevar a dar otra vueltita. Hoy es un día de esos brutales, hace como 20 grados bajo cero, con un viento hasta de 100 kilómetros por hora, ráfagas. Y les voy a mostrar un día así, un día canadiense de esto. Anoche nevó otra vez, así que ahora en un rato va a haber que palear. Tenemos que salir a las 10 de la mañana para dejar la casa libre para que vengan a ver los compradores. Y vamos a dar una vueltita, vamos. Día sábado, a la mañana temprano, calefacciones andando a full. Como cansa caminar en la nieve, no se dan una idea, peor que caminar en la arena. Ahí viene la ráfaga, el viento blanco se llama acá. Sí. Bueno familia, ahí lo tienen.
aquellos que quieren venir a vivir a Canadá. Este es un día más o menos de invierno acá, con viento. Volvemos. Pasé por este lugar. El tema es de que acá, cuando la gente se pierde en estos días así en el bosque, con el viento que hay, la huella se borra en 5 minutos y después uno no sabe por dónde vino, porque el viento con la nieve cubre todo. Así que ese es uno de los peligros también que existe en este país. Si uno sale y se interna en algún lado, más vale saber muy bien a dónde va y tener el equipo GPS, brújula, lo que sea, para poder volver al lugar de partida, porque si no, se puede perder y feo, ¿eh? Ahí ya calmó el viento. Son ráfagas que vienen, son ráfagas pero brutales, ¿no? Es como 80 a 100 kilómetros por hora, después para. Lo bueno que es un día soleado y está frío, eso sí, no les voy a mentir, pero bueno, quería hacerles este pequeño videíto porque sé que hay mucha gente a la que le interesa sobre lo que es la vida en este país y esto es parte de vivir acá. No nos salvamos de esto. Y digamos que aquí en la zona de Toronto, los inviernos son bastante menos crudos que en algunas otras partes del país, como lo que es la zona de las grandes praderas, provincia de Manitoba, por allá por Saskatchewan, Winnipeg. El frío es terrible en invierno. 40 grados bajo cero es bastante normal. Así que este año hemos estado teniendo un invierno un poco atípico por lo frío y por la cantidad de nieve acá en esta zona. Pero agita caminar en la nieve, no se dan una idea ustedes. Y yo me puse los crampones porque no se sabe lo que hay aquí abajo y hay mucho hielo. O sea que patina y patina feo. Con los crampones no hay problema. La gente todavía no se ha levantado hoy porque es sábado y las veredas están todas sucias. Cada propietario tiene que limpiar su acera. Si usted no lo hace, la ciudad viene, lo limpia, le cobra por la limpieza y le enchufa una multa. Por eso que ve la gente, ahí ya hay uno. Ahí hay un vecino. Por eso que uno ve la gente todas paleando, tranquilos. Es difícil el trabajo. Es duro, pero la multa es peor, ¿eh? Nice day, ¿ah? It's for sale now, yeah. We'll see what happens. It's a good moment, you know. Hablando un poquito con el vecino, ya llegamos a casa. Vamos a limpiar un poco, limpiar el auto, sacar un poco la nieve de aquí para que la gente pueda entrar y no se caiga, porque es responsabilidad del propietario de la casa tener todo limpio. Si alguien se cae en su casa porque usted no limpió, no sacó la nieve, hay hielo, no puso sal, responsabilidad suya y le pueden hacer un juicio, ¿ok? Y ese también puede salir muy caro. Así que otra de las razones por la cual todo el mundo acá palea, limpia y es la vida en este país. Familia, nos vemos en un ratito. Chau, chau.